Merhaba, Abradabra kanalıma hoş geldiniz. Bugün size magazin haberlerinden Kerem Bürsin ve Hande Erçel'i konu alacağım. Kerem Bürsin'in sevgilileri olan diyalogları, bütün gerçekler videomun içinde saklı ve videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Kerem Bürsin y Hande Erçel volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Tras un ajetreado día de rodaje, Kerem Bürsin por fin encontró un momento para sí mismo una noche. Para escapar del bullicio de Estambul, fue a un tranquilo café a orillas del Bósforo. El aire era fresco, pero la paz que sentía hizo que aquella noche fuera especial. En cuanto entró, sus ojos se posaron en ella. La mujer, sentada sola a la mesa, removiendo su café distraídamente, era como si hubiera silenciado todo el ruido. Kerem apartó la mirada involuntariamente, pero tras unos segundos volvió a mirarla. Sintió una curiosidad indescriptible. La mujer se llamaba Elif. Elif era escritora y llevaba una vida tranquila, alejada del mundo de los chismes de famosos. Su vida giraba en torno a las palabras, volcaba sus emociones en el papel, escribiendo historias que conmovían a la gente. A diferencia de Kerem, ella nunca había deseado ser el centro de atención. Esa noche, el destino los unió. Kerem reunió valor y se acercó a su mesa. Disculpe, espero no molestarla, pero ¿podríamos conocernos? Elif levantó la vista, sonriendo levemente. En ese momento, sintió que algo cambiaba en el corazón de Kerem. Pasaron los días, esta coincidencia pronto se transformó en un vínculo profundo. Kerem empezó a pasar con Elif cada momento libre que tenía de su apretada agenda de rodaje. Daban largos paseos juntos, se sentaban en la playa a medianoche y compartían sus sueños. Elif descubrió que Kerem no era solo el hombre fuerte y carismático de la pantalla, en realidad, era una persona sensible, frágil y auténtica por dentro. Kerem, a su vez, había encontrado en Elif la paz que buscaba. Pero, como todo lo bueno, esta relación también tuvo sus dificultades. La prensa sensacionalista empezó a fijarse en esta misteriosa mujer en la vida de Kerem. Se tomaron fotos, se extendieron rumores. La vida privada de Elif se convirtió de repente en la comidilla de la ciudad. Elif quería alejarse. No formo parte de esta vida, Kerem, dijo una noche con los ojos llenos de lágrimas. Kerem guardó silencio, porque, por primera vez, tenía verdadero miedo de perder a alguien. Estuvieron separados un tiempo, pero dicen que el corazón no entiende de distancias. Un día Kerem fue a la puerta de Elif. No llevaba flores ni grandes promesas. Solo sinceridad. Quiero una vida de verdad contigo, dijo. Sin luces, sin cámaras, solo nosotros dos. Elif lo miró a los ojos. Esta vez no huyó.
Porque hay amores, por difíciles que sean, son demasiado reales como para renunciar a ellos. Y ese día Kerem Bürsin no solo encontró el amor, sino que también tomó la decisión más acertada de su vida. Kerem Bürsin jamás olvidaría aquella noche. En uno de los eventos más prestigiosos de Estambul, los flashes no dejaban de dispararse y las cámaras grababan sin parar. Todos estaban pendientes de él. Con su elegante traje, su porte seguro y su sonrisa característica, era, una vez más, la estrella de la noche. Pero esa noche algo era diferente. Su mirada se posó en alguien entre la multitud. Se llamaba Defne. Defne no era de las que buscaban destacar entre las celebridades. Al contrario, era una fotógrafa que prefería mantenerse en un segundo plano. Esa noche, estaba allí para fotografiar el evento. Con su cámara en mano, intentaba capturar momentos sin que nadie se diera cuenta. Por primera vez en su vida, Kerem se sintió repentinamente atraído por alguien. Con un arrebato de valentía, se acercó a ella. Creo que capturarás la foto más hermosa esta noche, pero también quiero conocerte. Defne se sorprendió, pero sonrió. Ahí empezó todo. Los días se convirtieron en semanas. Kerem y Defne iniciaron un romance lejos de las miradas indiscretas. Desayunos temprano por la mañana, paseos por calles desconocidas, fotos juntos que nunca compartían. Por primera vez, Kerem se sentía tan real. Defne, por su parte, amaba al hombre detrás de su fama. Pero la felicidad no podía permanecer oculta por mucho tiempo. Una mañana, un titular en las páginas de chismes lo cambió todo. Se revela la misteriosa novia de Kerem Bürsin. Fotos, comentarios, rumores. La vida de Defne dio un vuelco repentino. Empezaron a reconocerla por la calle, los mensajes inundaban las redes sociales. Sin embargo, ella era solo una mujer viviendo su propia vida. Una noche, se giró hacia Kerem y le dijo, te amo, pero esta vida me está destruyendo. A Kerem se le rompió el corazón. Por un lado, su amor, por otro, la carrera que había construido a lo largo de los años. Por primera vez, no sabía qué hacer. Estuvieron días sin hablarse. Kerem se volcó en su trabajo, pero ninguna escena era igual a las anteriores. Sonreía, pero no era sincera. Porque su corazón seguía con Defne. Finalmente, no pudo soportarlo más. Una noche, fue a la puerta de Defne con una vieja fotografía en la mano. Esa fotografía era de la noche en que se conocieron. La puerta se abrió. Silencio. Kerem respiró hondo. Puedo perderlo todo, pero no quiero perderte a ti. Los ojos de Defne se llenaron de lágrimas. Porque ella libraba la misma batalla. Esa noche tomaron una decisión. Ya no se esconderían. Pase lo que pase, estarían juntos. Porque algunos amores, están hechos para vivirse, no para ocultarse. Y desde ese día, se habló de Kerem Bürsin no solo como un actor exitoso, sino también como un hombre que luchó por su amor. Kerem Bürsin vivía uno de los periodos más ajetreados de su vida. Iba de un plató a otro, asistiendo a entrevistas y manteniendo siempre esa actitud segura que todos admiraban. Pero había algo que nadie sabía.
Estaba solo, rodeado de gente, anhelaba ser comprendido. Un día, para alejarse de la ciudad, fue a un pequeño pueblo costero. Apagó el teléfono, no le dijo nada a nadie. Solo quería respirar un poco. Ahí empezó todo. Durante un paseo matutino junto al mar, con el viento acariciándole el pelo, la vio. Ada. Estaba sentada en la orilla, escribiendo algo en un cuaderno. El ritmo de su pluma, junto con el sonido de las olas, era como una melodía. Kerem se detuvo sin darse cuenta. La observó, y por primera vez en su vida sintió una conexión con alguien sin decir una palabra. Con el paso de los días, sus caminos comenzaron a cruzarse con frecuencia. Se sentaban en el mismo café, contemplaban la misma puesta de sol, y finalmente, empezaron a hablar. Ada era escritora y había huido de la ciudad. Había construido una vida lejos de las multitudes, el ruido y la artificialidad. Al principio, no sabía quién era Kerem. Y esto le dio a Kerem algo que no había sentido en mucho tiempo. La sensación de ser real. Una tarde, encendieron una hoguera en la playa. El cielo estaba lleno de estrellas. Ada se volvió hacia Kerem y le preguntó, ¿alguna vez has querido dejarlo todo atrás e irte? Kerem guardó silencio durante un largo rato. Luego susurró, todos los días. Ada sonrió. Sí, algo cambió dentro de Kerem en ese momento. Pero la verdad sale a la luz tarde o temprano. Un día, un turista que llegó al pueblo reconoció a Kerem. Se tomaron fotos y se compartieron en las redes sociales. Todo cambió en un instante. Ada descubrió la verdad. ¿Eres ese Kerem?, preguntó con decepción en la mirada. Kerem inclinó la cabeza. Sí, pero el yo que está contigo. Soy solo yo. Ada se marchó, porque eso era precisamente lo que temía. Ser arrastrada a un mundo que no era real. Kerem se fue del pueblo. Pero su corazón permaneció allí. Pasaron los meses. Nada era igual. Ni los éxitos, ni los aplausos, nada podía llenar el vacío que dejó la ausencia de Ada. Un día, mientras hojeaba libros en una librería, un libro le llamó la atención. Autora: Ada. Título del libro: Quienes temen ser reales. Kerem abrió el libro con manos temblorosas. La primera página decía: a veces amas a alguien, pero su mundo te quita la paz. Kerem lo comprendió en ese instante. La había perdido. Pero la historia no terminaba ahí. En la última página del libro había una pequeña nota. Si aún sientes lo mismo, búscame. Esta vez no huiré. Debajo, el nombre de un pueblo costero. Kerem partió sin dudarlo. Porque algunas historias no quedan inconclusas. Y algunos amores merecen una segunda oportunidad. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.